¿Qué sucede cuando el héroe más grande de una nación futbolera enfrenta su momento más incierto? ¿Cómo pasa de ser un goleador legendario en Europa a cuestionar su propio legado en su regreso al club que lo vio nacer? Javier Chicharito Hernández no es solo un nombre. Es uno de los futbolistas mexicanos más emblemáticos de la historia, el máximo goleador histórico de la selección mexicana con 52 goles, y un jugador que rompió barreras en las ligas más competitivas del mundo. Pero tras años de gloria en clubes como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, su reciente regreso a Chivas ha sido mucho menos glamoroso de lo esperado, marcado por lesiones, críticas, polémicas fuera de la cancha y cuestionamientos sobre si su mejor fútbol ya quedó atrás. ¿Puede un ídolo reinventarse cuando el mundo cree que ya lo ha visto todo? Quédate hasta el final para entender dónde todo cambió. Desde niño, Javier Hernández Balcázar tuvo el fútbol en la sangre. Nació en Guadalajara el 1 de junio de 1988 y creció rodeado de historia futbolera, siendo hijo y nieto de jugadores profesionales. Su carrera profesional empezó en uno de los clubes más grandes de México, Club Deportivo Guadalajara, destacando rápidamente como goleador en la Liga MX antes de dar el salto a Europa. El ascenso, de Guadalajara a la cima del mundo. El gran salto para Chicharito llegó en enero del 2010, cuando fichó por el Manchester United, convirtiéndose en el primer mexicano en vestir la camiseta de uno de los clubes más grandes del mundo. Allí explotó como goleador, 59 goles en 157 partidos, contribuyendo en 2 títulos de la Premier League, 2011 y 2013, y siendo reconocido como uno de los delanteros más letales de su generación. Su capacidad para definir con frialdad dentro del área y su instinto goleador lo convirtieron en una pesadilla para los defensas rivales, desde goles importantes en la Premier League hasta actuaciones memorables en competencias europeas. Chicharito comenzó a construir un legado global. En el 2014 fue cedido al Real Madrid, donde también dejó huella al anotar y ganar el Mundial de Clubes de la FIFA, antes de partir a un nuevo reto en Alemania con el Bayer Leverkusen, club en el que disfrutó una de sus mejores etapas productivas con 39 goles en 76 partidos. El mundo a sus pies y los primeros obstáculos. Tras su éxito en Manchester y Leverkusen, Chicharito vivió altibajos en West Ham United, 2017-2019, y breves etapas en Sevilla y LA Galaxy. Aunque siguió anotando y siendo figura, la consistencia de un goleador absoluto empezó a verse intermitente frente a las exigencias de cada club. A nivel internacional, con México, Javier se coronó como máximo goleador histórico de la selección con 52 goles en 109 partidos, dejando una marca imborrable y participando en 3 Copas del Mundo, 2010, 2014 y 2018, y varios torneos continentales importantes. El regreso a casa y el choque con la realidad. En enero del 2024, Chicharito tomó una decisión emotiva: regresar a Guadalajara, el club que lo formó, con la esperanza de cerrar su carrera en casa como ídolo y referente absoluto. Pero la historia que muchos imaginaron no fue tan sencilla. A sus 37 años, el rendimiento del delantero en Liga MX fue totalmente intermitente, con pocos goles y participaciones que generaron más preguntas que respuestas sobre su papel en el equipo. Sin duda, su nivel no fue el esperado, pero más allá de lo estrictamente futbolístico, también enfrentó momentos de controversia fuera de la cancha cuando, en 2025, sus comentarios en redes generaron una fuerte crítica pública por considerarse sexista, situación que lo llevó a ofrecer disculpas públicas y en teoría a aprender de ello. El momento de ruptura. Lo que antes fue una carrera ascendente repleta de goles, títulos y admiración mundial, comenzó a resquebrajarse con el paso de los años. Las lesiones, la falta de continuidad, la edad y el contexto moderno del fútbol lo colocaron en una posición compleja. La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿Chicharito puede darle vuelta a esta situación? ¿O su legado ya alcanzó su punto máximo? Cuando miras la carrera de Javier Chicharito Hernández en perspectiva, lo primero que sorprende es lo fácil que resulta interpretar su historia desde extremos. O el héroe que conquistó Europa, o el veterano que regresa entre dudas. Pero la verdad, como casi siempre en el fútbol, está en medio. Chicharito fue un delantero que cambió la percepción del futbolista mexicano en el exterior, y al mismo tiempo, un ídolo que tuvo que convivir con el desgaste inevitable del tiempo. Su historia tiene 2 grandes capítulos: el ascenso meteórico y la caída natural. En el ascenso encontramos al chico que pasó de Guadalajara a Manchester United sin escalas intermedias. Ahí construyó una reputación basada en 3 virtudes fundamentales: inteligencia dentro del área, lectura de juego sin balón y una especie de instinto casi animal para detectar oportunidades. No era el más alto, no era el más fuerte, ni el más técnico, pero tenía algo que no se entrena: olfato.
Ese olfato fue precisamente lo que lo convirtió en referencia en la selección mexicana. Sus goles en Copas del Mundo, Copa Oro, eliminatorias y amistosos importantes no solo sirvieron para sumar en el marcador, sino también para elevar el estatus del futbolista mexicano. Antes de él, pocos mexicanos triunfaban realmente en Europa. Después de él, las puertas se abrieron un poco más. Pero toda carrera de élite tiene un momento donde las exigencias superan las capacidades. Sus etapas en West Ham, Sevilla y LA Galaxy dejó claro que su juego dependía mucho de contextos tácticos que lo potenciaran. Chicharito nunca fue un delantero autosuficiente, era un finalizador. Dependía de centros, paredes, rupturas al espacio y asistencias claras. Y cuando los equipos dejaron de ofrecerles entorno, sus números bajaron. Fue una caída más táctica que emocional. Su regreso a Chivas años después añade la capa emocional. Volver al origen para cerrar un ciclo tiene un significado especial en el fútbol latinoamericano, donde el componente afectivo pesa tanto como el deportivo. Sin embargo, ahí apareció la parte más incómoda, la realidad cruel del deporte. A los 37 años, la velocidad en el primer paso desaparece. La reacción dentro del área es más lenta y el cuerpo cobra factura. Y esa distancia entre lo que fue y lo que es se volvió evidente para todos. La pregunta entonces ya no es si Chicharito es o no un ídolo. Eso no está en discusión. Lo que se debate es cómo se gestiona el final de una figura así. ¿Debe retirarse antes de caer más bajo? ¿O debe agotar hasta la última gota de fútbol en su cuerpo? Ese es el dilema del ídolo contemporáneo. La audiencia quiere verlos triunfar, pero también exige que no envejezcan. Y en medio de ese conflicto aparece el verdadero legado de Chicharito. Su figura trasciende al goleador. También fue un líder mediático, voz pública, personaje analizado fuera del campo. Para bien o para mal llenó portadas, entrevistas, discusiones y narrativas complejas alrededor del fútbol mexicano. Muy pocos deportistas mexicanos han generado conversación constante durante más de una década, dentro y fuera del terreno de juego. Si comparamos su carrera con otros grandes referentes mexicanos, encontramos algo interesante. Rafa Márquez brilló desde la defensa, Hugo Sánchez dominó España, pero Chicharito fue el delantero que puso la etiqueta de goleador mexicano en la Premier League, en la Bundesliga y en la Champions. Eso, más allá de los gustos o las críticas, es un logro histórico. El final de su carrera aún está escribiéndose. Quizá no vuelva a ser el killer que fue. Quizá tampoco vuelva a sentir el clamor del Old Trafford o el Bernabéu. Pero su legado ya está asegurado. Abrió puertas, rompió estereotipos y demostró que un niño de Guadalajara podía convertirse en el máximo goleador en la historia de su selección y un referente global. Chicharito no es solo una estadística, es una era, un puente y un símbolo. En el fútbol los héroes cambian, los sistemas cambian, las modas cambian, pero el impacto de ciertas figuras permanece intacto. Y la historia de Javier Chicharito Hernández es una de esas que trasciende la estadística. Su historia nos recuerda que el éxito rara vez es lineal, que puedes tener noches gloriosas en Old Trafford y momentos oscuros en tu propia casa, que puedes pasar de ser el goleador que hacía vibrar a millones en Champions a ser el veterano que lucha por un último capítulo digno. Y ambas versiones son válidas, porque ambas forman parte de una misma persona. Chicharito fue un símbolo para una generación que aprendió que el futbolista mexicano podía competir en las ligas más duras del mundo sin complejos. Fue la prueba viviente de que el talento nacional no tenía por qué quedarse dentro de nuestras fronteras. Y por eso, más allá de los debates de la actualidad, su nombre quedará tatuado en la memoria colectiva del fútbol mexicano. Tal vez ese sea el verdadero cierre. No se trata de cuántos goles le quedan por marcar, sino de los que ya marcó en la historia. No se trata del físico que se desgasta, sino del legado que no se borra. Y no se trata de cómo termina, sino de comprender que su influencia ya cambió el mapa para los que vienen. Así que mientras algunos discuten si su presente está a la altura de su pasado, otros entendemos que los grandes se miden por lo que abren, no solo por lo que conquistan. Y en ese sentido, Javier Hernández dejó abierta una puerta para que otros soñaran más alto. Si te gustó este análisis y quieres que sigamos contando historias que marcaron al fútbol, cuéntame en los comentarios qué jugador, qué club o qué momento te gustaría vivir. Esto es Fútbol Rex, y si te quedaste con ganas de más contenido, te voy a dejar por aquí este video, donde te cuento cómo fue el éxito y caída de Eden Hazard. ¿Qué esperas? Nos vemos en este video.